Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 30 minutos, 12 con 30 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora vía telemática a Vile Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y veedor de la situación de las personas privadas de la libertad. ¿Cómo está, señor Navarrete? Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. Una de las primeras reacciones tras esta masacre en las cárceles ocurrida en las últimas horas ha sido la del secretario o la del vocero del gobierno, el señor Gijón, Carlos Gijón. Él dice que la masacre era un acto terrorista de conmoción. El vocero de la Presidencia de la República señaló este lunes que se puede pensar que el objetivo real de la nueva masacre en las cárceles era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación y acusar así al gobierno de esta masacre. ¿Cómo mira usted esta reacción que tiene el vocero del gobierno, la decisión también del presidente de la República de cambiar al titular del SNAI por otro ex militar que ya estuvo al frente de esta institución del Estado y no hemos visto mayores resultados en el manejo de la crisis carcelaria? ¿Cómo mira usted como defensor de los derechos humanos la reacción que han tenido las autoridades gubernamentales frente a este nuevo episodio de violencia, de masacre, de muerte en las cárceles? Buenas tardes, le saluda Licenia Espinel. Sí, buenas tardes. Es un poco desconcertante la conducta del gobierno nacional y especialmente en relación a esta declaración del secretario de la Administración, calificar de terrorista a una masacre de las 4 que ha habido en este año. Es realmente, sí, desconcertante, pensando en que las víctimas de esta masacre estuvieron reclamando ayuda por parte del gobierno nacional durante 7 horas sin recibirla, y que da cuenta de una absoluta indiferencia y negligencia gubernamental con relación a, en primer lugar, las 61 víctimas que hasta ahora se cuentan de lo ocurrido el 12, pero de las 119 ocurridas el 28 de septiembre y las otras tantas ocurridas a principio de año, durante el año pasado y durante el anteaño pasado. Es decir, que esto no es una cosa nueva. Esto ha venido ocurriendo al menos desde el 2019, según lo hemos venido registrando los organismos de derechos humanos en el Ecuador, y ha venido siendo reclamada por instancias de control del propio Estado ecuatoriano y por instancias de observancia de derechos humanos a nivel internacional. Es decir que sí resulta bastante sorprendente esta afirmación, y que para nada ayuda, porque luego de eso no hay nada. Lastimosamente, la conducta del gobierno y sus instituciones da cuenta de una tremenda irresponsabilidad del manejo de esta crisis, con todo ese antecedente que podemos señalar en esto. Y creería que no son suficientes estos anuncios en relación a cambios en los que encabezan el eje de seguridad del Estado, sino hechos reales que quisiéramos ver de más forma inmediata y que no se han traducido en acciones. Es más, lo extraño también significa es que el gobierno nacional ha señalado que la responsabilidad casi la tiene la Corte Constitucional, que por otro lado encarga esta tarea a la Defensoría de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, en relación a las condiciones que esta Defensoría posee, una institución debilitada por un proceso que se encuentra en proceso de transición. Es decir, que las respuestas son bastante débiles con relación al grueso problema que tenemos por delante.
Ahora, señor Navarrete, una de las primeras acciones ha sido reforzar, entendería yo, el control de los centros penitenciarios a través de la presencia de miembros de la fuerza pública, le hace Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En la mañana pudimos observar imágenes de decenas de camiones con efectivos militares llegando a la penitenciaría del Litoral, un operativo que fue presenciado incluso por la propia ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la comandante general de la Policía, Tania Varela. Además de eso, el presidente de la República insiste en poner a un militar al frente del SNAI, tomando en cuenta que durante todo este tiempo han sido o policías o militares en servicio pasivo generalmente quienes han estado al frente del control del sistema carcelario. Y por lo que vemos, por las evidencias, por los actos que han pasado, que son noticia mundial, al parecer esta política no da resultados. ¿Cómo miran ustedes estas primeras acciones como organismo de derechos humanos y esto cómo podría en un momento provocar una situación peor al interior de las cárceles? Sí, lamentablemente la presencia de los militares en exteriores de las cárceles no es nueva tampoco, se la ha venido dando desde antes y creo que poco o nada serviría. Tal vez como acción, digamos, pública, tiene efecto a propósito de responder al clamor hondo y extendido clamor de la sociedad entera con relación a la inacción del Estado y el desangre constante de estos hechos que realmente nos conmocionan en esto. Hemos estado en la penitenciaría el día sábado, hemos estado también ayer domingo en criminalística y lo que tenemos dentro es angustia que nos han traducido las familias de personas que realmente se encuentran deshechas y sin ninguna acción por parte de las instituciones públicas, ni siquiera sombra en donde protegerse del sol, ni agua para hidratarse, siendo esas condiciones de víctimas en esto. Y hay cientos en exteriores del Departamento de Criminalística, sin ninguna acción, sin ninguna atención en esto. Y lo que ven es ingresar ambulancias y salir camionetas con ataúdes. Y es realmente bastante, digamos, crítica la situación, tanto en la penitenciaría ahora como en exteriores de criminalística. Y por otro lado, vemos también esta renuncia del comandante de las Fuerzas Armadas y un refortalecimiento de lo que aquí también se ha dicho, un empeño por seguir por una vía que no nos ha dado resultado. Fíjese que en este tramo, este organismo técnico del sistema de rehabilitación social finalmente se reunió hace poco y es a propósito del informe de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Legislativa que generó esto, pero muy tarde en esto. Además, este organismo, ¿qué es lo que finalmente produce? Es encargar esta tarea a una comisión técnica. Una comisión técnica que además está liderada, está presidida por un organismo tan débil como la Defensoría del Pueblo en pleno proceso de transición en esto. Es decir, que poco o nada hay que nos permita tener unas expectativas de solución a esto. Lastimosamente, vemos que esta situación no posee la debida atención por parte del gobierno nacional y se ha constituido en lo que nosotros hemos comenzado a llamar un exterminio de la población carcelaria, siendo testigos toda la ciudadanía y señalando al gobierno nacional y especialmente a la policía, que parecería ser que está cooptada por estos grupos altamente influyentes que están controlando las cárceles en el Ecuador y que se enfrentan entre sí.
Señor Navarrete, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué acciones urgen y qué se puede esperar de esta reunión que ha anunciado hoy el presidente de la República con los representantes de todas las funciones y poderes del Estado? También el presidente se ha reunido con representantes de la Iglesia, entiendo yo que en Guayaquil también con representantes de organismos de derechos humanos, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué acciones urgen y qué podríamos esperar de esta reunión con estas autoridades? ¿Quién de todas las autoridades que van a estar en este evento, en esta cita, conocen en realidad del manejo del sistema carcelario? Sí, bueno, lo que debo señalar de que los organismos de derechos humanos no hemos tenido ningún contacto con la Presidencia de la República. En el mejor de los casos, ayer pudimos tener contacto con la secretaria de Derechos Humanos en interior de la criminalística y pudimos constatar, digamos, el rol que se están cumpliendo ahí de contención emocional. Uh-huh. Y hasta ahí, digamos, en esto. Luego, sí, sabíamos que habían estos contactos con la Iglesia, contactos que también lo hemos buscado nosotros, para que a partir de esa influencia que tienen los representantes de la Iglesia Católica en el Ecuador puedan, hace varias semanas ya, convocar a sociedad civil y a instituciones públicas de Guayaquil para, digamos, brindar un apoyo y generar cierto tipo de articulación que el Estado no la ha buscado, ni la ha promovido desde antes. En esto, todo lo contrario, como hemos dicho aquí mismo, en esta radio, lo que ha ocurrido desde hace una década es la prohibición de organizaciones de la sociedad civil para que puedan desarrollar su labor. Y fíjense a dónde hemos llegado en esto. Y lo que hemos encontrado de la arquidiócesis es silencio en esto. Inacción total. Teniendo todo lo que significa este tremendo drama en esto. Poco o nada, en realidad. Parecería ser que las instituciones, no solamente del Estado, y ahora me refiero, sino también de sociedad civil, especialmente la Iglesia Católica, no se siente, digamos, ahí interpelada por lo que está pasando. Todos deberíamos sentirnos interpelados por lo que está pasando, incluso los organismos de derechos humanos, obviamente, en esto. Pero nada. Ahora, señor Navarrete, la versión que nos han dicho durante todo este tiempo es que la crisis carcelaria o esta serie de matanzas que ocurren al interior es nada más y nada menos que una pelea entre bandas y que el narcotráfico está detrás de todo esto. ¿Es así de simple el problema carcelario o hay otros elementos que además de provocan la situación que estamos viviendo ahora? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué papel pueden jugar organizaciones de derechos humanos para colaborar a encontrar solución a esta crisis carcelaria? Sí, sin duda y muy bien hecha la pregunta. En realidad no se reduce, muy bien utilizado el término, a un asunto de ajuste de cuentas entre grupos violentos. Eso tal vez es lo que más nos perturba a propósito de la crueldad, pero no es lo principal en esto. Lo principal es un abandono sistemático, premeditado, y con responsabilidades objetivas en el ámbito penal incluso, de parte de quienes han estado a cargo de esta situación carcelaria, incluyendo los gobiernos, especialmente el anterior y pero también desde antes, y que nos ha llevado a esta situación actual. Eso creería que está demorada la acción de la Fiscalía para llamar a todas estas autoridades a comparecer, ya no solamente pensando en el ámbito legislativo, sino en el ámbito judicial también, con relación a lo que no se hizo en esto. Y lo que se hizo mal, porque hay premeditación en esto. Esto estaba anunciado, eso es lo que repiten las familias, que esta situación se veía venir en esto. Nosotros mismos
habíamos venido reclamando la acción y de parte de organismos internacionales de igual forma. Que se ha recomendado qué hacer, también se lo ha hecho, pero nada ha cambiado de rumbo. Nada ha tenido ninguna escucha ha habido por parte del gobierno nacional en esto. Y bueno, los organismos de derechos humanos antes desarrollábamos una acción mucho más integral, porque creería que una de las cosas que deberían combinarse y que la Secretaría de Derechos Humanos incluso lo ha manifestado como una cosa indispensable, es que las entidades de gobierno del ámbito de seguridad tienen que estar fusionadas, combinadas con el ámbito social en relación al tema carcelario. Esto no es solamente un asunto policíaco, que esperamos que actúe, me refiero a la policía, que no lo ha hecho. 7 horas pasaron en el 12 de noviembre sin ninguna acción por parte de ellos en esto. Todos estábamos ahí esperando que esto ocurra y nunca se dio en esto. Solamente se han dedicado a contar cuerpos en esto. Y ahora lo que podríamos ofrecer es digamos, apoyo, y que ya lo estamos haciendo en relación a las víctimas, a los familiares de las víctimas, perdón, con las cuales estamos dando atención, incluso psicosocial, ya no solamente para la contención, sino para el desarrollo de acciones de litigio que se están comenzando a presentar en términos individuales por personas que nos han pedido que implementemos estas acciones judiciales, y otra en términos ya colectivos que estamos preparando también y que vamos a desarrollarlas posteriormente. Para finalizar, señor Navarrete, estamos conversando con Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y veedor de la situación de las personas privadas de la libertad. ¿Qué decir, cómo analizar, cómo valorar y cómo contarle a la sociedad este criterio, este sentir que tiene un sector de la población expresado en redes sociales, incluso por algunos políticos, por algunos periodistas, por algunos considerados, entre comillas, líderes de opinión, de que el hecho de que sean personas privadas de la libertad, pues no es muy importante, ¿no? Que mientras más PPLs se pierdan, vidas de PPL se pierdan en ese tipo de masacres, no pasa nada, porque reducimos así la población carcelaria, como que si estas personas no tuvieran el más mínimo y elemental derecho al respeto de su vida. Y qué decir frente al sufrimiento que tienen sus familiares, que finalmente no tienen la culpa de que A o B persona haya cometido un ilícito y haya estado pagando su pena en un centro de reclusión, y que vean terminada su vida de esta forma tan dolorosa, tan horrorosa. ¿Qué decir a ese sector de la población, de la sociedad que se muestra ciertamente con ese nivel de odio que ya rompe cualquier tipo de valoración? Sí, sin duda es algo que perturba esa indiferencia y esa odiosidad que se expresan también a través de redes sociales en relación a las familias de las personas privadas de la libertad, vivas y fallecidas, en realidad. Y eso no habla muy mal de nuestra cultura, en realidad, en términos de sensibilidad y humanismo. Las personas que están en prisión y las fallecidas, su gran mayoría, las que han caído, al menos este año, son personas con delitos menores. Hay que ver también las estadísticas y los perfiles de las víctimas que ya se comienzan a conocer. ¿Y quiénes son estas personas? Leonardo González, una persona que debió haber recobrado su libertad 4 meses antes de la masacre del 28 de septiembre, que estaba ya en condición de detenido arbitrariamente, porque su pena, que fue de 1 año, terminó en junio. Sin embargo, su juez no le entregó la libreta a su esposa durante esos 4 meses, a tal punto que muere el 28 de septiembre. Víctor Wally, un defensor de los derechos del agua, que fue detenido en las protestas de octubre del 2019,
y que ha fallecido. Él fue detenido en Azuay. No se explica por qué estaba cumpliendo una condena y por qué el proceso judicial se desarrollaba acá, en Guayaquil, si el hecho ocurrió allá, en Molleturo, donde hay un conflicto minero. Ese son el tipo de víctimas. Una mujer trans que estaba en una cárcel de varones en esto. Son de las cosas que deberíamos tener en cuenta en esto. No es digamos, violento, altamente peligroso el que ha caído acá. Son víctimas, estas personas, en realidad son personas que están rehenes, no están bajo custodia del Estado, donde se les debería garantizar la vida y la integridad. Están rehenes de estos grupos violentos, que a la larga son pequeños, pero altamente influyentes, especialmente con la policía, a propósito que la ama ni atado, y no está cumpliendo su rol fundamental de garantizar la seguridad dentro de las cárceles. Ahí hay que mirar a la policía y pedir desde de plano, que ya debería haber ocurrido, una renovación de esa plana mayor para tener, digamos, más confiable confianza en su rol. Muchísimas gracias. Le agradecemos por sus criterios al señor Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y veedor de la situación de las personas privadas de la libertad, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, señor Navarrete.